Y ahora vamos directamente a los Estados Unidos, a la Universidad de New School. Sí, allí se encuentra el presidente Alberto Fernández brindando una conferencia, Desafíos Globales, una perspectiva latinoamericana. La New School es un lugar maravilloso para pensar. Un tiempo que además nos obliga a repensar cómo el mundo funciona. Escuchaba con mucha atención las palabras de Mike. Y para mí es un enorme honor estar aquí en el lugar donde estuvieron antes tantos amigos y tantas personas a las que yo quiero y valoro desde lo más íntimo. Saber que aquí estuvo Néstor, que ha sido para mí una persona central en mi pensamiento y en mi vida política. Miren, anoche terminaba de escribir el discurso que tengo que decir en un rato ante Naciones Unidas. Y la verdad es que las palabras de Mike me invitan a una reflexión que seguramente repetiré en un rato en ese discurso. La verdad que el mundo en el que vivimos es otro. Es otro. Pero no es otro porque ha cambiado en su estructura. Es otro porque ha dejado al descubierto las debilidades y las miserias que el mundo ofrecía hasta la llegada de la pandemia. La pandemia terminó siendo una suerte de velo que se corre ante todos para dejar al descubierto el sistema injusto en el que vivíamos. Las carencias, las debilidades estructurales de ese mundo. De repente, siempre lo digo, algo imperceptible a la vista humana fue capaz de arrasar millones de vidas en el mundo y no distinguía entre pobres y ricos, entre poderosos y débiles. Pero además dio vuelta a las economías del mundo y de repente los bonos de los países más desarrollados se deshacían ante la mirada de toda una humanidad que no sabía qué camino tomar. Yo recuerdo que volví de una gira por Europa en los primeros días de febrero del año 2020 y a los 15, 20 días se desató el problema en Europa. Y el 19 de marzo se desató en Argentina y en América Latina. Y la verdad es que llamaba tratando de buscar experiencia a mis amigos europeos, a Emmanuel Macron, a Pedro Sánchez, Angela Merkel, y trataba de preguntarles qué estaban haciendo para enfrentar ese momento que nadie esperaba en la dimensión de tragedia que efectivamente fue. Y era muy impactante, porque nadie sabía cómo reaccionar. Y de repente la ciencia nos recomendó que para poder enfrentar la situación del COVID, lo que teníamos que hacer es volver a las fórmulas de la Edad Media, aislarnos, separarnos del conjunto. Y eso dejó consecuencias tremendas en las sociedades que hoy tenemos. Sociedades que ven realmente una afectación psicológica por lo que ese tiempo representó. Hoy en día es objeto de estudio y de preocupación de los gobiernos cómo la salud mental ha quedado alterada después de semejante crisis. Porque en esa crisis muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron su comercio, los chicos se vieron afectados en la educación, las universidades se cerraron. Yo me acuerdo, sigo dando clases de tanto en tanto en la Universidad de Buenos Aires y tuve que darlas por Zoom, a distancia, porque no podíamos reunirnos en un aula. Todo eso deparó consecuencias que hoy se expresan en la sociedad moderna. Además, demostró la desigualdad en la que el mundo vive. En los países pobres murieron 4 veces más personas que en los países desarrollados. Y cuando la ciencia encontró una vacuna para poder, en fin, al avance del virus, vimos
la tragedia de la concentración que el mundo enfrenta. El 10% de los países más ricos se quedaron con el 90% de las vacunas. Y el 90% de los países que quieren desarrollarse no tuvieron más opción que andar buscando y rogando por vacunas en el mundo. Nosotros en Argentina logramos avanzar bien con las vacunas y logramos prácticamente empezar el proceso de vacunación junto con los países europeos. Pero dio mucho trabajo, costó muchísimo lograr ese objetivo. Y allí quedó en evidencia la enorme desigualdad en la que vivimos. La pregunta que debemos hacernos es una pregunta ética. De repente no lo pensamos y no le prestamos atención, pero todos los que estamos acá somos sobrevivientes de una pandemia. Hemos logrado sobrevivir a una de las mayores tragedias que la humanidad recuerda. La pregunta que debemos hacernos es si frente a ese velo que se corrió y dejó al descubierto todas las iniquidades y todas las desigualdades que el mundo vive, no tenemos el deber ético, la obligación ética, la obligación moral de construir algo distinto. Porque si no lo hacemos, entonces tanto sufrimiento no sirvió de nada. La Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy no puede determinar cuántas muertes hubo. Sabemos que tiene un piso de 6, no sabemos si han llegado a 10 o más los millones de personas que murieron y quedaron en el camino. Tantas muertes no nos deben obligar a revisar cómo funciona el mundo. Porque está claro, es evidente, el sistema financiero internacional concentra la riqueza en unos pocos y distribuye pobreza en millones. Ayer, hablando con Kristalina Georgieva, le decía, atención que la pobreza no está solo en los países más pobres, ¿eh? El mayor porcentaje de pobreza lo tenemos los que somos llamados países de renta media, a los que nunca nos prestan atención, porque no somos ricos, pero tampoco somos pobres. Y entonces quedamos absolutamente alejados del socorro internacional. América Latina es un continente singular. Es el continente más desigual del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres más nos divide. Hace décadas que estamos en esa situación. Este es el momento de cambiar esa realidad. América Latina, además, empieza a mirar con atención lo que le pasa al Caribe. El Caribe es otra zona en riesgo. Ya no solo porque padece las mismas condiciones y los mismos bolsones de pobreza que la América Latina, sino también por lo que el cambio climático representa para ellos. Y acá debemos hacer una reflexión, porque de repente los países centrales convocan a trabajar en favor de una solución al cambio climático, a buscar una solución a la emisión de carbono. Pero resulta ser que ni el Caribe, ni América del Sur, ni África fueron los causantes de esta crisis, porque no somos emisores de la huella de carbono. Ahora, a la hora de resolver el problema nos exigen igual que a todos y no nos dan los recursos que deberíamos merecer, porque somos acreedores ambientales en el mundo del presente. Si hay que cambiar y hay que poner energías renovables, si hay que pensar en la energía eólica y hay que pensar en desarrollar el hidrógeno verde y hay que pensar en producir litio y hay que pensar en la energía eólica, ¿quién financia todo eso en nuestros países? Que al fin y al cabo somos los que aportamos el pulmón del mundo, los mayores bosques, las selvas, que son los grandes emisores de oxígeno. ¿Quién nos presta atención? ¿Por qué nos exigen del mismo modo si no fuimos los causantes del problema? América Latina también es parte de este mundo. Michael contaba la presencia de Argentina y de la CELAC en el G7. Eso no fue casual.
Llamé un día a mi amigo Emmanuel Macron y le dije, miren, yo no entiendo muy bien cómo funciona esa guerra que se desató entre Rusia y Ucrania. Parece ser una guerra entre la OTAN y Rusia. Parece ser que Europa mira sin reacción a lo que está pasando. Allí vuelan los misiles, pero están sembrando hambre en el hemisferio sur. Esta guerra no es una guerra entre dos países, esta guerra ni siquiera es una guerra en un continente, es una guerra que afecta globalmente a todo el mundo. ¿Dónde está la voz de América del Sur? ¿Dónde está la voz de África? ¿Dónde está la voz de Asia? Diciendo pongamos fin a esta guerra. Emmanuel, que en ese momento era presidente de la Unión Europea, atendió inmediatamente lo que le estaba diciendo. Me pidió que hable con Scholz, que era quien presidía el G7. Y cuando hablé con Scholz le planteé, miren, nosotros tenemos que estar en la mesa de las soluciones porque este problema no es de ustedes, es nuestro. Somos las principales víctimas. Cuando la FAO anuncia que la crisis alimentaria que la guerra genera puede parar 300 millones de hambrientos, está hablando del hambre que va a padecer África, del hambre que va a padecer parte de Asia, del hambre que va a padecer parte de América Latina. ¿Cómo nos vamos a estar nosotros sentados en esa mesa? Si somos las víctimas de todo este problema. El mundo, después de haber perdido tantas vidas, no puede permitirse ni darse el lujo de seguir perdiendo vidas en conflictos bélicos. Nadie más puede morir. La vida es un valor muy preciado. Nos dimos cuenta cómo se puede perder por la aparición de un virus que no manejamos. ¿Cómo es posible que miremos sin reaccionar, que se estén matando con balas, con fusiles, con misiles y no reaccionemos? ¿Cómo es posible? La voz de América Latina tiene que estar presente. Y fue algo que me impuse como parte de la política internacional de la Argentina y de la CELAC. Irónicamente, es muy posible, muchos analistas lo escriben en mi país, que América Latina acabe teniendo una oportunidad en esta guerra. Porque esta guerra lo que necesita es producir alimentos y América Latina los produce. Y lo que demuestra esta guerra es la necesidad de energías que están en América Latina. Detengámonos en la Argentina, permítanme hacer simplemente esta observación. La Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Estamos en condiciones, el año que viene, prácticamente de autoabastecernos en gas. Y tenemos la oportunidad de poner el excedente en otros lugares del mundo que lo necesitan. Tenemos la cuarta reserva petrolera no convencional. Y el mundo todavía usa el petróleo para combustibles, no solamente para mover el combustible, con combustible no solamente automóviles o micros, sino también industrias y generadores de electricidad.